1. Babushka. Todo empieza, dijo Maja. Tantas primeras frases. No se dice babushka, sino matrioska, me corrigió mi tía abuela, la única tía de mi padre, a pesar de que no sabía ruso. Tenía toda la razón, pero no le creí. Llevaba toda la vida llamando babushka a mi babushka, agitándola con cuidado, desmontándola y montándola de nuevo, inspeccionando la muñeca más pequeña por si se podía abrir como las otras, por si contenía un mecanismo secreto, ya que me parecía increíble haber llegado a la última. A menudo por las noches me quedaba despierta y dejaba vagar la mirada por la habitación. Le había hablado a la gran babushka de cómo era la casa desde fuera. Le había hablado del jardín, del pueblo que había crecido, de la sombra que durante más de la mitad del año cubría gran parte de las casas, del valle con sus laderas boscosas, también le hablé, del cielo, de la noche que se extendía sobre él. Me dio miedo que nadie fuese capaz de decirme qué había más allá, pero quizás solo había que hacer las preguntas adecuadas para que me respondieran. La babushka me miraba con sus grandes ojos y yo la abría y sacaba la muñequita más pequeña, me la colocaba con ternura en la palma de la mano, la mecía de aquí para allá, asombrada de lo mayor que parecía. Mi babushka se perdió, o eso me hicieron creer, aunque era imposible. Nunca la había sacado a la calle. Tal vez mi tía había decidido que yo ya estaba crecidita para jugar con muñecas y un día la escondió en el desván o la tiró. Tal vez le pareció perturbador el murmullo que zumbaba todas las noches en mi habitación. Nunca se lo he preguntado. Le hablé a Marek de la babushka y me recogió un mochón de pelo tras la oreja y me dio un beso en la frente. Meje kokaine, me susurró, y supe lo que significaba, aun cuando no sabía polaco, y el bielorruso de mis primeros años se había perdido igual que la babushka. Marek tenía una casita de madera con un jardín asalvajado. Le daba dinero al viejo Walter para que le hiciera de jardinero, pero éste no quitaba más que un par de ramitas. No se podía pasar la guadaña, ya que junto a la valla y alrededor de la casa crecía demasiada maleza, o eso decía Walter cada vez. Dejaba estar las malas hierbas y se compraba aguardiente. Marek no bebía aguardiente, no bebía nunca. Sin embargo, a veces tenía los ojos rojos cuando se sentaba junto a la ventana y miraba a lo lejos. No murieron en orden como hubiese sido natural, me contó Marek una vez, sino primero el tío, luego la abuela, después Micha, su sobrino del alma, que se colgó de un árbol que el abuelo había pintado para el nieto. De la madre y el padre no hablaba nunca, pero todo el mundo sabía lo que había sucedido. A lo que no habían encontrado explicación era por qué Marek se había mudado de joven justamente a ese pueblo y no había vuelto a casa tras la guerra. Olvídalo, le dijo Marek, secando los ojos, olvídalo. Y sin embargo no lo olvidé y le pedí a mi tía que me contara cosas de Marek. El lado de la umbría es malo, respondió ella, y prosiguió diciéndome que a mí eso ni me iba ni me venía. Yo le pregunté por qué había casas ahí si la umbría era tan mala, pero no recibí respuestas. La nieve vino pronto y se quedó para largo en lo álgido del verano. A las 4 ya había que ponerse una rebequita de lana si querías jugar afuera. En el jardín solo crecía la menta, la manzanilla, el cebollino y el eneldo. La hierba cuando caminabas descalza se te clavaba en la planta del pie, por lo que no me había hecho una idea de cómo debía de ser una hierba suave, o tal vez solo lo había olvidado. De pequeña caminé sobre la suave hierba, creo, una vez, al menos, pues, años después, la tía me dio una foto en la que yo salía con mi madre en un parque. Yo llevaba un vestidito blanco con flores bordadas y un ribete cosido a mano en el cuello. Mi madre me cogía de la mano, se reía mirando a la cámara y no se estuvo quieta para la foto. Se le veía el brazo tan desenfocado como la cara. Estábamos descalzas en la hierba. Yo parecía confusa, con los ojos como platos y los labios como una grieta abierta. Mi tía no quería que yo visitara a Marek. Me decía que mejor me fuese a jugar con las demás niñas. A menudo hacía como si no me hubiese pasado toda la tarde jugando a la pilla pilla y la goma. De camino a casa me arrodillaba en el prado y me restregaba las manos en la tierra mojada. A veces, cuando tenía tiempo suficiente, me tumbaba sobre la hierba y miraba las nubes que se teñían de un rojo tirando a rosa. Cuando la luz abandonada contemplaba incontables insectos diminutos que poblaban el cielo y ajetreaban el aire.
No es cierto que quisiera metamorfosearme en un insecto y echar a volar, porque no habría llegado lejos, y tampoco quería ser un animal, aunque a veces me daba por tener una especie preferida y saber todo sobre ella. Philly me preguntó, después de la escuela, qué animal quería ser, y sin darme tiempo a contestar, añadió que no hacía falta que se lo dijese, que ya lo sabía. Un pájaro, claro, o un ángel, para poder volar junto a mi madre. Pero yo no quería volar junto a mi madre, pues bajo la tierra hacía frío y había poco espacio, según me había dicho mi tía, y yo la creí. Hay diferentes tipos de babushkas. Algunas se parecen hasta en el más mínimo detalle y otras tienen motivos diferentes en el vientre. En cada vientre una imagen y se sabe enseguida a qué historia corresponde. La babushka grande tiene todas las historias como si fuese la cubierta de un libro de cuentos. La imagen más pequeña hay que escudriñarla con calma, ya que hay suerte, incluso en esa superficie tan diminuta, hay un fondo que muestra un bosque o un arroyo o unas flores. Yo había tenido suerte. Mi babushka había sido de las bonitas. Recuerdo todas las imágenes y aún me sé la historia que iba con cada una de ellas, como si ellas mismas se hubiesen traducido sin que yo me diera cuenta. Marek me pide a menudo que le cuente esas historias. Yo pensaba que igual que los cuentos le recordaban a su infancia, porque eran parecidos, pero tal vez lo único que quería era que no los olvidase. Marek me regalaba chucherías o piedras de colores que yo guardaba bajo una tabla suelta de mi cuarto, aunque cuando salía con mi tía y nos la cruzábamos, él me saludaba de pasada, apenas sin mirarme, como si yo le fuese indiferente. Sin embargo, por las tardes, cuando iba a su casa, me acariciaba las mejillas, se sentaba frente a mí, ante la mesa de madera maciza, y bebía té negro con leche y azúcar en un vaso con flores pintadas. Por mí, siempre tenía reservas de bebidas en la despensa, que normalmente no me daban. Me alegraba el amarillo o el rojo burbujeante, me sentaba en su regazo, dejaba que me leyese libros o que me contase cuentos. Lo escuchaba emocionada. Su voz tenía una irregularidad en la que solo yo reparaba, o eso me parecía entonces, un acento que me recordaba a antes, mucho antes. Cuando ya fui mayor como para ir en autobús al pueblo de al lado, mi tía me mandaba una vez por semana a hacer la compra. Me daba 2 bolsas de tela y después de llevar semanas yendo a hacer recados, antes de salir me obligaba a recitarle las paradas de autobús y los horarios. Nunca se me olvidaba nada y de vez en cuando podía comprarme alguna bagatela para mí. Con el tiempo llegué a conocer todas las tiendas y cada vez era más rápida haciendo lo que me había mandado, así que me sobraba tiempo para pasear y mirar escaparates. Por aquella época empecé a pensar cada vez más en mi madre. Me colocaba delante de los escaparates de tal manera que mi reflejo encajase, más o menos, con la ropa de los maniquíes. A veces lo conseguía, otras no, cuando la ropa estaba demasiado alta. Me imaginaba cómo sería si se reflejase a mi lado el rostro de mi madre, las dos riéndonos entre dientes delante de la vitrina, cogidas de la mano. A veces me preguntaba cómo sería coger a un chico de la mano, andar con él, como decía Fini. Mientras se Mientras iba arriba y abajo por la calle, intentaba caminar recta, con la tripa metida, pues según decía Fini, eso era muy importante, eso y mover las caderas, para que pareciera que llevaba tacones. Me imaginaba cómo sería que un chico me llevara lejos de la umbría. Le preguntaría a mi madre si le permitiría llevarse a su única y querida hija. Mi madre se reiría y le diría que sí. Me cogería por los hombros y me empujaría hacia el chico. Cruzaría las manos delante del vientre. Esperaría que él me hubiese dado un beso y me hubiese cogido del brazo, y entonces se quedaría despidiéndome con la mano hasta que al doblar una esquina hubiésemos desaparecido. A veces Fini me daba la mano cuando paseábamos por el bosque. Si se hacía de noche de regreso a casa, me cogía tan fuerte que las marcas de los dedos seguían visibles al rato. No le decía que me hacía daño. En las largas tardes de verano, cuando nos hartábamos de todos y yo no estaba con Merck, nos sentábamos junto al arroyo, sumergíamos los pies en el agua hasta que se ponían colorados y luego nos echábamos sobre las rocas calientes por el sol de todo el día y nos subíamos la blusa para que se nos pusiera morena la tripa. Fini me contaba historias, no cuentos, me hablaba de lo que sabía de las demás chicas y de sus familias, y de sus hermanos mayores y de sus amigos y amigas, y también de lo mucho que había visto a través del ojo de la cerradura. Me explicaba cómo serían las cosas en los próximos años, cuando fuésemos ya un par de jovencitas y los hombres se interesaran por nuestra tripa y nuestras piernas bronceadas.
Me gustaba escucharlas, sus frases fluían como el arroyo, casi un murmullo tranquilizador, y aunque en sus historias no aparecía Baba Yaga ni una sola princesa embrujada, yo no perdía detalle. Su familia se pasaba toda la tarde con la mía. Volvía a casa con las historias de Fini, con la sensación de haber vivido algo y haberme escapado de la hombría. Una noche escribí una frase, media frase, que se me había ocurrido. Si una pudiese usar las historias de escudo, cubrirse con palabras ajenas como si fueran una chaqueta de camuflaje. La leía Fini la siguiente vez que nos vimos. Ella me miró de arriba abajo y se echó a reír. Hice una bolita con la nota, me la metí en el bolsillo y de vuelta a casa la eché al arroyo y supe que pronto se rompería en pedacitos hasta deshacerse en sus frías aguas. Nunca se me volvió a ocurrir una frase así y nunca volví a escribir una frase así, pero esa no se me olvidó. Cuando reunía valor para preguntarle por el pasado, mi tía decía que siempre toca empezar por el principio, aunque me daba la sensación de que de nuevo no quería responderme y que con mi pregunta la había dejado en evidencia. En el pasado, en el que yo había vivido con mi madre y el pasado con mi tía, se han entremezclado y ya no tengo recuerdos de la línea divisoria, de cómo llegué de la ciudad al pueblo. Aún recuerdo que no entendía a la tía, que se dirigía a mí en un idioma que no me resultaba familiar y que yo tenía que llamar papá al extraño que me había venido a buscar. Al principio solo lo veía los fines de semana y luego cada vez menos porque hizo caso del consejo de mi tía y empezó por el principio. Principio. Pude quedarme con mi tía, que estaba contenta de tener compañía en una casa tan grande. Tu madre no estaba del todo bien con nosotros, dijo la tía, que yo tenía un par de semanas cuando ella abandonó el pueblo y a mi padre, aunque tampoco quería separarse. La tía aún no entiende los motivos por los que no quiso hacerlo. Y ahora estás aquí, has de estar contenta. Yo sabía que tenía que estar contenta. Cuando Merek murió, yo ya no vivía en el pueblo. En la foto de la esquela tenía 50 años. Lo sé con exactitud porque fue su cumpleaños más hermoso, porque la foto estaba en una balda finita que había cerca de la puerta de su casa. Su cumpleaños más hermoso, eso decía siempre. Alguien había escrito 50-50 con rotulador blanco en el borde inferior. No había conseguido vivir 100 años, pero ¿quién puede decir cuánta vida se lleva uno? Mi tía murió antes que él, se llevó 83 años. Nadie tuvo que preocuparse de la tumba. Había encargado una lápida que ella misma había pagado años antes de fallecer. Quien quisiera podía dejarle una vela o un ramito de flores que el sol secaba y el viento agitaba. Sabía que yo no volvería nunca, y nunca volví. No podía. Yo me llevé una matriosca. Se parecía tanto a mi vieja matriosca, mi escondida matriosca, mi deshecha matriosca. La había desmontado y había puesto todas las muñequitas en fila. En la barriga tienen pintadas escenas de cuentos, pero me ponen triste ahora cuando lo recuerdo. Con mi padre perdí mi idioma, las frases para irse a la cama, las de consolar, el paser y el pasar de las palabras, nuestra isla de lengua en la que solo cabíamos las dos, sobre la que surcábamos la ciudad de camino al parque a la panadería. Cubo, pala, panecillo. No recuerdo con qué palabras en alemán llegué a casa de mi tía, y ahora consuelos del diccionario, consuelos grabados en una cinta, aunque el peso no se asienta y las frases se olvidan. Muy bedni anoil, tuvo que decir mi madre. Muy bedni anoil. Les doy vuelta las muñecas y las dejo mirando por la ventana. Por detrás son todas iguales. Flores celestes sobre el fondo rojo. Me pregunto dónde se han quedado mis primeras frases. Me lo pregunto ahora por primera vez. Aunque unos pocos años, aquello creció hasta ser lengua, y en la umbría se atrofia, ni el recuerdo queda. No en el mío, al menos.